Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase de educación cívica segundo, siendo las 9 de la mañana, ¿ya? El día no es el examen final, sino el día viernes que nos toca. Vamos a ver los últimos temas, digamos, acerca, ¿no? Y también qué es lo que vendrá para el día del examen. El día del examen no se preocupe que también va a haber un repaso, ¿ya? Va a haber un repaso, no sé cómo estarán haciendo con el libro de actividades, que digamos que al final lo tendrán que enviar. Sí, al final, digamos, de ese mismo día van a tener que enviar todo. A ver, poderes del Estado les toca a ustedes. Ya ver, hemos visto el Estado, digamos, ¿quién se encarga de todo, no? El Estado. A ver, el Estado. El Estado peruano. ¿Quién tenemos por la palabra Estado? ¿No? ¿Qué creen que entendamos por la palabra Estado? No solo Estado de la materia, ¿no? ¿Qué creen que significará el Estado? A ver, el Estado es una forma de organización política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica. ¿Ya? Sobre una zona geográfica. ¿El Perú tiene Estado? Pues sí, sí lo tiene, el Estado peruano. Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables, a través de las cuales ejerce el monopolio del uso de la fuerza, o sea, la soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos. Muchas sociedades humanas han sido gobernadas por estados durante milenios. Sin embargo, la mayoría de las personas en la prehistoria vivían en sociedades sin estado. Los primeros estados surgieron hace unos 5.500 años, junto con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la codificación de nuevas clases de religión. ¿No? Junto con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la codificación de nuevas clases de religión, con el tiempo se desarrolló una variedad de formas diferentes de estados, empleando una variedad de justificaciones para su existencia, como el derecho divino, la teoría del contrato social, entre otros. Hoy día, sin embargo, el Estado-nación moderno es la forma predominante de Estado a que están sometidas las personas. La palabra Estado viene del latín status y de este del verbo stare, estar parado. De ahí pasó a significar algo parado, detenido, como statu quo. El verbo estar se vincula a la raíz indoeuropea sta, presente en el verbo, ¿no? Griego, istamai, que se puede traducir como establecer, poner en pie, detener o estar a pie. Casi como término polisémico, designa también a todo aquel país soberano, reconocido como tal en orden internacional, así como el conjunto de atribuciones y órganos de gobierno de dicho país.
Todo Estado está dotado de territorio, población y soberanía. Los hablantes de inglés estadounidense a menudo usan los términos Estado y gobierno como sinónimos, y ambas palabras refieren a un grupo político organizado que ejerce autoridad sobre un territorio en particular. El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. La definición más comúnmente utilizada es la de Max Weber en 1919. Define Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían en ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Las categorías generales del Estado son instituciones tales como las Fuerzas Armadas, burocracias administrativas, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las de las relaciones exteriores. Probablemente la definición más clásica de Estado fue la citada por el justo alemán Hernán Heller, que define al Estado como una unidad de dominación independiente en lo exterior e interior, que actúa de modo continuo con medios de poder propios y claramente delimitado con lo personal y territorial. Además, el autor define que solo se puede hablar de Estado como una construcción propia de las monarquías absolutas del siglo XV de la Edad Moderna. No hay Estado en la Edad Antigua, señala el autor, asimismo como evolución del concepto se ha desarrollado el Estado de Derecho, por el que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes del imperio de la ley y la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y otras funciones, ¿no?, que emanan directamente de la nación, como la emisión de la moneda propia. Otra definición comúnmente aceptada del Estado es la que se dio en la Convención de Montevideo, sobre derechos y deberes de los estados en 1933. Definía el Estado como un espacio que posee lo siguiente, ¿no? Una población permanente, un territorio definido y un gobierno que es capaz de mantener control efectivo sobre el territorio correspondiente y de conducir relaciones internacionales con otros estados. Confundiendo el problema de definición es que Estado y gobierno a menudo se usan como sinónimos en una conversación común e incluso en algunos discursos académicos. Según este esquema de definición, los estados son personas jurídicas de derecho internacional. Los gobiernos son organizaciones de personas. La relación entre un gobierno y su estado es de representación y agencia autorizada, ¿no? Definiciones de los clásicos, ¿no? Por ejemplo, Cicerón dice, es una multitud de hombres ligados por una comunidad del derecho y de la utilidad para un bienestar común. San Agustín dice, es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de común participación de las cosas que aman, ¿no? ¿Ha existido la violencia en relación con el Estado? Pues digamos, a ver, ¿no? Max Weber escribió en su libro La política como vocación que una característica fundamental del Estado, el Estado es el reclamo del monopolio de la violencia. Su definición ampliada de que algo es un Estado y si en la medida en que su personal administrativo defiende con éxito un reclamo sobre el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en la ejecución de su orden. La policía pública y el ejército son sus principales instrumentos, pero también se puede considerar que la seguridad privada tiene el derecho de usar la violencia, siempre que la única fuente de este derecho percibido sea la sanción estatal. La capacidad de un Estado a menudo se mide en términos de su capacidad fiscal y legal. Capacidad fiscal significa la capacidad del Estado para recuperar los impuestos
para proporcionar bienes públicos, y la capacidad legal que significa la supremacía del Estado como único árbitro de la resolución de conflictos y la ejecución de contratos. Sin algún tipo de coacción, el Estado no podría de otro modo hacer valer su legitimidad en la esfera de la influencia deseada, en los estados tempranos y en desarrollo. Este papel no se empeñaba a menudo el bandido estacionario, ¿no? Que defendía a los aldeanos de los bandidos errantes, con la esperanza de que la protección incentivara a los aldeanos a invertir en la producción económica, con la esperanza de que el bandido estacionario eventualmente pueda hacer su poder coercitivo para expropiar parte de esa riqueza. Sí, digamos, por eso que a veces consideramos, ¿no? Mm, digamos, a veces consideramos, lo vemos mal, es que vemos algo malo, ¿no? Juzgamos mal a los políticos. ¿No? En regiones donde la presencia del Estado sea mínimamente, los actores estatales no pueden hacer uso de su monopolio, la violencia que para establecer la legitimidad y el orden. Por ejemplo, la mafia siciliana, ¿no? En los diálogos del Platón se narra la estructura del Estado ideal, pero es Maquiavelo quien introdujo la palabra Estado en su célebre obra El Príncipe, usando el término de la lengua italiana stato, evolución de la palabra, estatus del idioma latín. Los estados y soberanía que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son o repúblicas principados. Si bien puede considerarse que el deseo de mandar es innato, el ser humano ya ha civilizado el instinto de dominación, transformando en la autoridad, ya creado en el Estado para legitimarla. Las sociedades humanas, pero desde que se tiene noticias se han organizado políticamente. Tal organización puede llamarse Estado en tanto en cuanto corresponde a la agregación de personas y territorio en torno a una autoridad, no siendo, sin embargo, acertado entender la noción de Estado como única y permanente a través de la historia. De una manera general, entonces puede definirse como la organización en la que le constituyen tres elementos:
la autoridad, la población y el territorio. Pero esta noción ambigua obliga a dejar constancia que si bien el Estado ha existido desde la antigüedad, solo puede ser definido con precisión teniendo en cuenta el momento histórico. Del Estado de la antigüedad no es predicable la noción de legitimidad, por cuando surgía el techo de que un determinado jefe, rey, tirano o príncipe se apoderase de cierto territorio, muchas veces mal determinado sin importar el sentimiento de vinculación de la población, generalmente invocando una investidura divina y contando con la lealtad de jefes y jefezuelos regionales. Así fueron los imperios de la antigüedad, el egipcio y el persa entre ellos. La civilización griega aportó una nueva noción de Estado, dado que la forma de organización política que la caracterizó corresponde a la ciudad, la polis. Se acordaba a la población que participa, ¿no? Una participación vinculante, más allá del sentimiento religioso y sin poderes señoriales intermedios. Además, estando cada ciudad dotada de un pequeño territorio, su defensa concernía a todos los ciudadanos que se ocupaban de lo que hoy se llama el interés nacional. No, en el régimen feudal prevalecieron los vínculos del orden personal, desapareciendo tanto la delimitación estricta del territorio como la noción de interés general. El poder central era legítimo, pero débil, y los locales fuertes, al punto que estos ejércitos ejercían tributos propios del príncipe, como administrar justicia, recaudar impuestos, acuñar moneda y reclutar ejércitos. Y finalmente el Estado moderno incorpora la legitimidad heredal del feudal, la noción de soberanía, un concepto revolucionario tal como señala Jacques Consinger, quien atribuye el paso histórico de una sociedad desagregada y desmigajada, pero cimentada en la religión, una sociedad de estos organizados e independientes unos de otros. Pero este modo moderno, surgido de la aspiración de los reyes a desembarazarse de los lazos feudales. El Estado principesco se caracterizó por el poder personal, ejercido uniformemente sobre un territorio estrictamente delimitado. El príncipe era el soberano, con atribuciones internas y externas. Dentro de su territorio cobraba impuestos y producía leyes de carácter general aplicadas coercitivamente. Mediante el monopolio de la fuerza pública, intencionalmente representaba y obligaba a su Estado, y el Estado democrático surgido de las revoluciones inglesas, norteamericana y francesa. Trasladó la soberanía del príncipe de la nación. Sus poderes fueron asumidos por organismos surgidos de consulta a la población mediante reglas de juego previa y claramente definidas. Y al igual que en las polis griegas, el sentimiento patriótico se desarrolló y con el de los pertenecía a civismo e interés nacional. ¿No? Sea que se practique la democracia o sea de adherir verbalmente a ella, el proceso histórico descrito ha llevado a la extensión del Estado, nación como forma política. Los principios desarrollados en Europa y Norteamérica se propagaron con la descolonización producida durante el siglo XX, y así como tal como afirma Huxinger, se ha llegado a universalizar el modelo de Estado, nación de tal modo que el planeta ahora se encuentra poblado de estados. No debe confundirse con el concepto de gobierno, que sería solo la parte generalmente encargada de llevar a cabo las funciones del Estado, delegando en otras instituciones sus capacidades. El gobierno también puede ser considerado como el conjunto de gobernantes que temporalmente ejercen cargos durante un periodo limitado dentro del conjunto del Estado. Tampoco equivale totalmente al concepto de carácter más ideológico de nación, puesto que se considera posible la existencia de naciones sin Estado y la posibilidad que diferentes naciones o nacionalidades se agrupen en torno a un solo Estado. Comúnmente los Estados forman antes denominado Estado-nación. Que aún ambos conceptos siendo habitual, cada nación posee reivindique su propio Estado.
¿no? Por eso que digamos a veces tenemos cosas así. No, existen diferentes formas de organización de un Estado, pudiendo abarcar desde concepciones centralistas a las federalistas o las autonomistas, en las que el Estado permite a las federaciones, regiones o a otras organizaciones menores al Estado el ejercicio de competencias que les son propias, pero formando un único Estado, lo que sucede, por ejemplo, en Suiza, Alemania o Estados Unidos. No todos los estados actuales surgieron de la misma manera, tampoco siguieron una evolución o un camino inexorable y único. Esto sí porque los estados son construcciones históricas de cada sociedad. En algunos casos surgieron tempranamente, como por ejemplo el Estado Nacional inglés. En otros casos lo hicieron más tardíamente, como el Estado Nacional alemán. Los estados pueden ser examinados dinámicamente usando el concepto de estatidad aportado por Oscar Locke, desde el punto de vista que ellos van adquiriendo con el paso del tiempo ciertos atributos hasta convertirse en organizaciones que cumplen la definición del Estado. Estas características de estaticidad enunciadas en un arbitrario en el sentido de que cada Estado puede adquirir estas características, no necesariamente en la secuencia indicada. Son los siguientes, ¿no? Capacidad de externalizar su poder, es decir, obtener reconocimiento de otros estados. Capacidad de institucionalizar su autoridad. Significa la creación de organismos para imponer la coerción, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, escuelas y tribunales. Capacidad de diferenciar su control. Esto es contar con un conjunto de instituciones profesionalizadas para aplicaciones específicas, entre las que son importantes aquellas que permiten la recaudación de impuestos y otros recursos de forma controlada. Capacidad de internalizar una identidad colectiva, creando símbolos generadores de pertenencia e identificación comunes, diferenciándolas de aquellas de otro estado, como por ejemplo teniendo himno y banderas propios. Así, todos los territorios atraviesan un largo proceso para alcanzar esa calidad de estado pleno, que solo será tal en medida en que ese estado haya logrado con éxito todos estos requisitos. Requisitos que son mínimos y necesarios para hablar de un verdadero Estado nacional. Todo esto hace que el Estado sea una de las más importantes formas de organización social en el mundo, ya que en cada país y en gran parte de las sociedades se postula la existencia real o ficticia de un Estado. Sin embargo, la creación de entes supraestatales como la Unión Europea ha modificado el concepto tradicional de Estado, pues este delega gran parte de sus competencias esenciales y en las superiores instancias europeas, económicas, fiscales, legislativas, defensa, diplomacia, mermándose así la soberanía original de los estados. Otros grupos sociales que se consideran en la actualidad como estados no son tales por tener tan mermadas sus capacidades y funcionan en favor de otras formas de organización social. ¿Hay tributos que le diferencian de otros? Sí, hay tributos.
A ver, funcionarios estables y burocracia. ¿No? Vital para su funcionamiento administrativo y manejo eficaz de su nación. Es necesario que exista un cuerpo de funcionarios que esté abocado lleno de la tarea. ¿No? A ver. Monopolio fiscal es necesario que posea el completo control de las rentas, impuestos y demás ingresos para su sustento. Utiliza su burocracia para este fin. ¿No? Hay varios también. A ver, el poder muestra dos facetas distintas, estricto y legítimo. El primero cuando es aludido en el sentido de fuerza coactiva, o sea, aplicación pura de fuerza, mientras que el segundo se lo consigue cuando es fruto del reconocimiento de los dominados. De este modo, el pueblo reconoce como autoridad a una institución por excelencia y le delega su poder. Soberanía, facultad de ser reconocido como la institución de mayor prestigio y poder de un territorio determinado. Hoy en día también se habla de soberanía en el ámbito externo, es decir, internacional, quedando esta limitada al derecho internacional, organismos internacionales y al reconocimiento de los estados del mundo. Territorio determina el límite geográfico sobre el cual se desenvuelve el estado, es uno de los factores que lo distingue de nación. Esto debe estar delimitado. Claramente, actualmente el concepto no engloba una porción de tierra, sino que alcanza a mares, ríos, lagos, espacios aéreos, entre otros. Población es la sociedad por el cual se ejerce dicho por poder compuesto de instituciones, que no son otra cosa que el mismo Estado que está presente en muchos aspectos de la vida social. Tipos y formas de Estado, ¿no? Una primera clásica clasificación de los estados hace referencia a la centralización y descentralización del poder. ¿No? De ahí se pueden diferenciar entre estados unitarios y estados de estructura compleja o estados complejos, siendo estos últimos generalmente las federaciones y las confederaciones, así como otros tipos intermedios. ¿No? A ver.
El derecho internacional da también otra clasificación de los estados según su capacidad de obrar en relaciones internacionales. Uno, por un lado están los estados con plena capacidad de obrar, es decir, que puede ejercer todas sus capacidades como estado soberano e independiente. En este caso se encuentran casi todos los estados del mundo. Por otro lado, se encuentran aquellos estados con limitaciones de su capacidad de obrar por distintas cuestiones. Así, dentro de esta tipología se puede observar a su vez una segunda clasificación de estos. Estados neutrales, aquellos que se abstienen en participar en conflictos internacionales. Esta neutralidad se ha sido ido adaptando en función de si posee neutralidad absoluta por disposición constitucional, es el caso de Suiza. También Suecia entre 1807 hasta 1993 mantuvo una neutralidad absoluta en asuntos internacionales. No, Estado soberano que renuncia a ejercer sus competencias internacionales. Son estados dependientes en materias de relaciones internacionales. Suele ser en casos de los microestados que dejan o ceden relaciones internacionales a un tercer estado. Bien circundante, bien las que mantenga buenas relaciones. En el caso de San Marino, que encomienda las relaciones internacionales a Italia, de Liechtenstein, que le cede a Suiza o Mónaco a Francia. El Estado en libre asociación con otro es un Estado independiente, pero en el que un tercer Estado suma una parte de sus competencias exteriores, así como otras materias tales como la defensa, la economía o la representación diplomática y consular. Es el caso de los palados respecto a Estados Unidos de América. Estado bajo administración fiduciaria. Son una especie de Estado tutelado de una forma parecida a lo que fueron los Estados bajo mandato. No posibles actualmente y bajo protectorado. La sociedad internacional protege o asume la tutela de ese Estado como medida cautelar o transitoria en tiempos de crisis. Fue el caso de Nambia hasta 1998. Estados soberanos no reconocidos internacionalmente. Son estados soberanos independientes, pero al no ser reconocidos por ningún otro, tienen muy limitada su capacidad de obrar. Puede no ser reconocida bien por una sanción internacional, bien por presiones de un tercer país, casos de la República de China, no reconocido por evitar enfrentamientos con la República Popular de China, aunque mantiene una gran actividad internacional, bien por desinterés, caso de Somalilandia. Otro caso referente a eso fueron los Pakistanes, únicamente reconocido por la República de Sudáfrica y rechazado por el resto de la comunidad internacional. ¿Cómo se reconoce a un Estado? A ver, no piense que, ya creó su Estado, lo reconocen. No, 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 no. Hay, digamos, un proceso todavía.
¿Cómo creen que se reconoce? A ver, ¿cómo creen que se reconoce un Estado? A ver, ¿no? ¿Cómo creen que se reconoce? No sé, ¿alguna noción que pueden tener? A ver. El reconocimiento es un acto discrecional que emana de la predisposición de los sujetos preexistentes. Este acto tiene efectos jurídicos, siendo considerados ambos sujetos internacionales, el reconocedor y el reconocido, de igual a igual, puesto que se crea un vínculo entre los dos. Hoy en día, la doctrina aceptada para el reconocimiento de los estados es la doctrina Estrada, pragmática en tanto en cuanto un sujeto no sea molesto para la sociedad internacional, no va a tener dificultad para ser reconocido. Se entiende que si un sujeto reconoce a otro, se va a producir contacto entre ambos, por lo que en el momento que se inician los trámites para el establecimiento de relaciones diplomáticas, se supone que existe un reconocimiento nacional mutuo. Sin embargo, la ruptura de estas relaciones diplomáticas no supone la pérdida de reconocimiento. Igualmente, una simple declaración formal también es válida para reconocer a otro Estado pese a no iniciar relaciones diplomáticas. En el ámbito normativo hay propuestas que apuntan a la necesidad de mayor integración con la creación de un Estado global, entendido como un marco político planetario, con poder coercitivo y capacidad para regular las relaciones interestatales y los focos de poder extrapolíticos, con capacidad ejecutiva, legislativa y judicial, capaz de imponerse a los estados nacionales en determinados ámbitos que no pueden ser abordados desde la óptica de la soberanía nacional, medio ambiente, terrorismo, paraísos fiscales, ¿no? Crítica al Estado. El Estado es una de las instituciones que perdura sin una evolución importante en su estructura y funcionamiento, con excepción de su crecimiento. El Estado moderno fue creado con la Revolución Industrial, pero el mundo y la dinámica de la sociedad ha cambiado mucho desde el siglo XIX. Por ejemplo, mientras las empresas modernas que fueron creadas durante la Revolución Industrial cambian ágilmente su dinámica cada vez que el mercado lo demanda, los estados no cambian sus leyes de la misma forma como la sociedad lo demande. El enfoque crítico difiere además el institucionalismo y clasismo como factor determinante de la naturaleza del Estado. Algunas concepciones, como el anarquismo, consideran conveniente total desaparición de los estados en favor del ejercicio soberano de la libertad individual a través de asociaciones y organizaciones libres. Otras concepciones aceptan la existencia del Estado con mayor o menor autoridad o potestad, pero difieren en cuanto a cuál debiera su forma de organización y el alcance de sus facultades. El anarquismo sostiene que el Estado es la estructura de poder que pretende tener el monopolio del uso de la fuerza sobre un territorio y su población, y que es reconocido como tal por estados vecinos. Los elementos más aparentes señalan el poder del Estado son el control de fronteras, la recaudación de impuestos, la emisión de moneda, un cuerpo de policía y un ejército, un sistema burocrático administrado por trabajadores funcionarios. Se le critica la falsa ostentación por la seguridad de defensa, protección social y justicia de la población, ejerciendo en realidad un gobierno obligatorio y violentando la soberanía individual y la no coacción. Los anarquistas señalan que el Estado es una institución represora para mantener un orden económico y el poder concreto vinculado al poder público. Le atribuyen al Estado buena parte de los males que aquejan a la humanidad contemporánea, como la pobreza, crisis económica, las guerras, la injusticia social, entre otros. Unas palabras que identifican plenamente lo que es para los anarquistas el Estado de la perspectiva de Bakunin, uno de los teóricos del anarquismo moderno. Quien dice Estado dice necesariamente guerra. El Estado procura y debe procurar ser fuerte, más fuerte que su vecino.
De lo contrario, será un juguete en manos de ellos. Se ve obligado a debilitar, a empobrecer a los otros estados para imponerles su ley, su política, sus tratados comerciales, con objeto de enriquecerse a su costa. La lucha por la supremacía, que está en la base de organización económica burguesa, es también la base de su organización política. En el marxismo, ¿no? Por su parte, los marxistas afirman que cualquier Estado tiene un carácter de clase y que no más que el aparato armado administrativo que ejerce los intereses de la clase social dominante. Por tanto, aspiran de la conquista del poder político por parte de la clase trabajadora, la destrucción del Estado burgués y la construcción de un necesario Estado obrero, como paso de transición hacia el socialismo y el comunismo. Una sociedad donde a lo largo plazo no habrá estado por haberse superado las contradicciones y luchas entre las clases sociales. Se discute sobre la viabilidad de la eliminación de las condiciones de la existencia burguesa, supuesto que para el paso a la sociedad enajenada a la comunista. Liberalismo. Desde el liberalismo se aboga por la reducción del papel del Estado al mínimo necesario, o sea, un Estado mínimo, desde un sentido civil para el respeto de las libertades básicas. Es decir, el Estado debería encargarse de la seguridad, o sea, el ejército y policía para garantizar las libertades ciudadanas, y de la justicia, poder judicial independiente del poder político. En ningún caso el Estado debe servir para ejercer la coacción de quitar a unos individuos para dar a otros, y deben ser los agentes privados los que regulen el mercado a través del sistema de precios, asignado a cada cosa del valor que realmente tiene. Bastia expuso de dos formas posibles de entender el Estado, ¿no? Un Estado que hace mucho pero debe tomar mucho, o bien un Estado que hace poco pero también toma poco de sus ciudadanos. La tercera posibilidad de un Estado que hace mucho por ciudadanos pero les pide poco a cambio. Es según Bastia una invención de algunos políticos irresponsables. Y el integrismo, las ideologías integristas defienden la concepción del Estado supeditada a la religión que profesan. Bueno, se vuelven a unir con el mismo link que se les envió. ¿Ya? Como queda pocos minutos, un pocos segundos. Pocos segundos quedan.